Hola, 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 ReverQuest maníacos, bienvenidos a un nuevo contenido aquí en ReverQuest VR. Bien, hoy vamos con una review de un juego bastante interesante y que me ha sorprendido muy gratamente, concretamente un juego deportivo y un juego de un deporte que a mí a priori me parecería bastante complicado de adaptar a la VR. Sin embargo, los chicos de Vinci Games, a los cuales aprovecho para agradecerles las keys que me han proporcionado para poder probar su juego y comentarlo con vosotros, los ReverQuest maníacos, pues me ha sorprendido mucho cómo han logrado plasmar en modo VR, porque es un juego que es exclusivamente para VR, lo que es el juego más concretamente del baloncesto callejero, digamos así, ¿no? Ese que se estira tanto en Estados Unidos sobre todo y que además es fuente de grandes jugadores de baloncesto que después han llegado a la NBA, etcétera. Bien, pues este juego nos mete en esa dinámica, es un juego con mucha amplitud de posibilidades y bueno, pues que está adaptado de manera bastante buena, no solo a lo que es el juego del baloncesto, para hacerlo lo más intuitivo posible, ahora lo vamos a comentar, sino que también de cara a darle jugabilidad, de darle distintas posibilidades, distintos modos de juego que amplíen sobremanera las distintas maneras de disfrutar de este juego, que por cierto se llama Blacktop Hops. Las versiones que vamos a comentar a continuación en el vídeo de hoy son las versiones de MetaQuest, de Visores Quest y también la de PSVR de Steam. Bueno, vamos a ir comentando sobre la marcha como hacemos siempre. Vamos a hablar un poquito primero del juego y después hablaremos de la parte técnica, donde yo creo que está la parte más sobresaliente del título, sobre todo a nivel de esas técnicas VR o esas mecánicas VR que han implementado y que ahora analizaremos los chicos de Vinci Games y que han hecho de Black Top Hops un juego de baloncesto y un juego deportivo pues realmente destacable dentro del mundo de la VR. Bien, como os he dicho al principio, el juego nos mete en la dinámica de partidos de baloncesto callejeros, donde tenemos varios modos de juego. Tenemos un modo campaña, tenemos también modo multijugador bastante amplio con diferentes modos de juego, etcétera, etcétera, 2 contra 2, 4 contra 4, 1 contra 1. Tiene mucha amplitud, como os he dicho al principio, de posibilidades y de jugar no solo nosotros solos contra la máquina y demás, sino también a nivel colectivo en modo multijugador. El juego también nos va a permitir adaptar perfectamente nuestro avatar o nuestro personaje a lo que nosotros queramos. El aspecto visual del juego en general es un poco tirando al dibujo, a lo caricaturesco en cierta manera, pero está plasmado de una forma tan divertida y tan acertada bajo mi punto de vista que lo hace realmente atractivo. Incluso me recuerda a juegos retro de otros tiempos en los que se estilaba este tipo de contrincantes un poco serios, con una inteligencia artificial en este caso bastante interesante y sobre todo con un aspecto visual, pues eso, que roza el realismo por un lado y por otro lado lo que es una cierta capacidad de caricaturizar ciertos tipos de jugadores y demás de una forma divertida y amena. Bueno, una vez que hemos elegido a nuestro personaje, lo hemos creado a nuestra imagen y semejanza, también podemos modificar ciertas características del juego para temas de comodidad, para aquellos que a lo mejor puedan tener ciertos problemas con temas de mareos o que sean principiantes y demás, ya que el juego pues vamos a dar saltos, vamos a machacar la canasta, etcétera, etcétera, vamos a estar constantemente en movimiento y para a lo mejor los más novatos pues puede provocar algún tipo de inconveniente. Para ello el juego tiene ciertas características de viñeteado y demás para que lo podamos adaptar y podamos jugar sin ningún problema paulatinamente y llegar a un punto en el que no necesitemos ningún tipo de ayuda respecto a los mareos, pero que hay que saber que los tiene. En cuanto al aspecto visual y demás, pues tiene también varias características con más calidad, menos calidad, en función, sobre todo en la versión PSVR, del tipo de ordenador y tarjeta gráfica que tengamos.
En todo caso, el juego, los gráficos en sí tampoco son excesivamente complejos, con lo cual tampoco va a ser un juego excesivamente exigente en ese sentido, en lo que se refiere a la versión PSVR concretamente. Bien, una vez dicho esto, pues vamos un poco a lo que es ya el meollo de la cuestión, que es pues ya el juego en sí, cómo han plasmado los chicos de Vinci Games el juego del baloncesto, que como he dicho al principio, a priori sería algo bastante complicado de llevar a la VR, pues los chicos de Vinci Games lo han logrado, y además de una forma que logra ser totalmente intuitiva y logra ser totalmente inmersiva, que es lo que se trata en un juego de VR. En principio, para manejar lo que es el juego en sí, vamos a utilizar los motion controls, como no puede ser de otra forma. La palanca la vamos a utilizar para movernos, y después vamos a utilizar una serie de botones para otras interacciones. Por ejemplo, para saltar vamos a pulsar un botón concreto, para disparar a canasta vamos a usar también un botón concreto, concretamente el disparador, el gatillo delantero, y según la potencia que le demos o según el tiempo que lo tengamos pulsado, haremos que el disparo sea o el enceste a canasta sea más fuerte o menos fuerte, con lo cual ahí vamos a medir la fuerza del tiro que hagamos a la canasta. Y después también tiene un tema de movimientos gestuales, o sea, que los movimientos gestuales que hagamos con las manos, por ejemplo, cuando vamos a machacar, una de las partes más interesantes e impresionantes del juego, cuando vamos a machacar la canasta, pues podremos machacar de 1000 formas diferentes, como lo hacen los expertos jugadores de la NBA. Y esto lo va a detectar el movimiento que hagamos, etcétera, a través de los gestos, a través de los motion controls, pues haremos distintos tipos de mates en la canasta. Estos básicamente son los rasgos generales en los que el juego se mueve a la hora del control. Luego también vamos a poder lógicamente manejar la pelota a nuestro gusto. Vamos a tener que hacer el movimiento de pues ir golpeando la pelota para ir avanzando, etcétera, etcétera, de enceste a canasta y demás. Todo está muy bien reflejado en este juego. ¿Y por qué se hace tan realista? Es posible que al principio, porque a mí me ha pasado, cuando empezamos a jugar al juego no resulta tan intuitivo, pero conforme avanzamos, conforme jugamos partidos, nos vamos a hacer con los controles, os lo aseguro, y vamos a hacer que todo sea muy intuitivo. Todo lo que vamos a hacer en pantalla, o mejor dicho, dentro del mundo inmersivo de Blacktop's Hubs, pues va a ser totalmente intuitivo. De hecho, yo llegué a un momento que me olvidé totalmente de que tenía unos mandos y enteramente me sentía pues luchando con mi contrincante para intentar vencerle de 1000 maneras diferentes. Bueno, pues este es uno de los grandes logros que tiene este juego, el hacer que un juego tan complicado en teoría para llevarlo a la VR, pues lo hayan llevado, y además de una forma muy intuitiva. Además me consta que tienen muchos usuarios, sobre todo en el modo multijugador, jugando y haciendo competiciones, etcétera. Y por tanto, pues no puede ser de otro modo que yo recomiende este juego a los amantes del baloncesto, porque lo van a disfrutar horrores. Ya digo que al principio cuesta un poquito hacerse con los controles, no son tan intuitivos, pero inmediatamente, conforme juguemos 3 o 4 partidos, ya todo se va a asimilar, todos los controles lo vamos a asimilar en nuestra cabeza, cómo tenemos que hacer cada acción, etcétera, y se vuelve muy intuitivo y sobre todo muy inmersivo. Es decir, vamos a sentir en nuestra piel cuando hacemos un disparo erróneo y no llegamos a canasta, nos vamos a sentir frustrados. Cuando vamos a hacer un mate y nos sentimos poderosos, que además yo creía que nunca en la vida iba a ser un mate porque no tengo la altura suficiente para hacerlo, y este juego me ha permitido no solo hacerlo, sino sentir lo que sienten los grandes jugadores de la NBA o de la ACB cuando machacan la canasta, porque la sensación de hacerlo debe ser muy parecida a la realidad. La verdad que se siente uno poderoso, contundente, etcétera, etcétera. Por tanto, pues un sueño que yo, por ejemplo, he podido cumplir gracias a este juego, por eso lo recomiendo. Por otro lado, pues ya os digo, los encestes a canasta se vuelven muy intuitivos, y todo lo que es la disposición en el escenario que tenemos, en los distintos campos que vamos a jugar, etcétera, etcétera, es totalmente realista. Yo no creía que un juego de VR a nivel deportivo de baloncesto pudiera llegar a tal
a tal realismo. Además es un juego que por otro lado tiene también una característica muy interesante, y es que engancha, es adictivo, te engancha a seguir jugando, a seguir compitiendo, a querer vencer a más enemigos, etcétera, etcétera. Bien, vámonos ya rápidamente a lo que es el aspecto técnico del juego. Más o menos hemos comentado cómo manejarlo, que podríamos un poco intuir con todo esto que hemos comentado, pues el tema de las mecánicas VR, que son mecánicas muy bien implementadas, como hemos dicho, y que sacan todo el partido que se le puede sacar a un juego de baloncesto inmersivo dentro de la VR. Y vamos a comentar otros aspectos, como el aspecto visual. Ya hemos dicho que en el aspecto visual el juego está enfocado con un tipo de gráfico, como habéis visto y estáis viendo las imágenes que os estoy compartiendo de ambas versiones que comentamos, Quest y PSVR, pues son ciertamente caricaturescas, como si estuvieran dibujadas, pero con un aire muy que mola mucho, que yo creo que han cogido una estética perfectamente adecuada al tipo de juego que se han planteado los chicos de Vinci Games, y en ese sentido a mí me parece un juego extraordinario, con las canchas muy bien realizadas, muy bien reflejadas, como es ese baloncesto callejero en Estados Unidos, y los contrincantes, algunos cuando te meten la canasta hacen esos movimientos de vacilarte, de chulearte un poco, de mirarte por encima del hombro. Todo está muy medido, se nota que es un juego que se ha hecho con mucho cariño y muy medido en todos sus aspectos, no solo la simulación en sí de jugar al baloncesto, sino todo lo que rodea esa situación, el público que está a tu alrededor coreándote cuando haces un mate o cualquier otra cosa, todo está muy cuidado. Por tanto, el aspecto visual, tanto en la versión PSVR, que lógicamente destaca un poco más por una mayor nitidez, etcétera, como la de Quest, está muy bien. Incluso la versión de Quest, no tenemos demasiados dientes de cierre, y el juego está muy bien reflejado, tanto en su versión PSVR, que para mí es la mejor, como la de Quest, ambas versiones muy notables, es decir, no tiene nada que envidiar la versión de Quest a la versión de PSVR. Por tanto, los usuarios que no tengan un PC pueden usar esta versión y seguro que la van a disfrutar, porque prácticamente es igual una que otra. Por otro lado, en el aspecto sonoro, pues igualmente tiene un punto destacable el hecho, por ejemplo, de las músicas que se usan como banda sonora, muy típicas de ese ambiente callejero, y también todos los efectos de ambisónicos, de inmersión y demás, que están reflejados en el juego, no solo a la hora de jugar, a la hora de machacar la canasta, de disparar, el sonido de la redecilla de la canasta al sonar cuando metemos una canasta, etcétera, etcétera. No eso, sino todo la ambientación general del juego, el hecho de estar en la calle jugando, etcétera, etcétera. Todo está muy bien reflejado también a nivel auditivo, a nivel ambisónico del sonido inmersivo. Las mecánicas VR, bueno, no vamos a reincidir sobre ellas, pero simplemente destacar que están, para mi gusto, perfectamente adaptadas a un juego de este tipo, incluso sorprendentemente para mí adaptadas, de forma que se hacen poco a poco. Ya he dicho que al principio puede que no nos hagamos con ellas, pero poco a poco se vuelven absolutamente intuitivas y agradables, y nos hacen que la inmersión dentro de este juego de baloncesto sea muy notable. Y por tanto, las mecánicas VR tiene las que tiene que tener, y las que tiene que tener incluso habiéndosele echado por parte de sus creadores imaginación, y habiéndosele echado mucho trabajo para que todo quede pues lo más cercano a lo que sería una experiencia realmente de jugar al baloncesto, pues en una cancha de callejera, como se nos está proponiendo. Y poco más os puedo comentar de este juego. Como veis, el juego me ha encantado. Lo recomiendo en sus dos versiones, especialmente si somos usuarios que no tenemos un PC, como por ejemplo puede ser el caso de muchos usuarios que me están viendo. Pues la versión de Quest es absolutamente clavada a la versión, además tiene crossplay con la versión de PC, es totalmente clavada a la versión de PC, con lo cual no hay mucho que diferenciar entre una versión y otra. Si es verdad que la versión de PC tiene un poquito más de nitidez la imagen, pero aparte de eso no hay nada más que destacar. Por tanto, la versión de MetaQuest en este caso es perfectamente viable y perfectamente disfrutable. Además, os dejaré en la zona de comentarios, me refiero a la zona de descripción. Además, os dejaré en la zona de descripción un referido por si queréis adquirir este juego con un pequeño descuento, pues podáis usarlo, y además así ayudar
a la comunidad ReverQuest VR, y también os dejaré ese mismo referido en la zona correspondiente en nuestra comunidad de Telegram. Y nada más, ReverQuest maníacos, yo creo que es un juego 100% recomendable, más si os gusta este juego del baloncesto, este juego deportivo, un juego deportivo que para mí es de los más destacados que yo he podido ver hasta el día de hoy, los más realistas dentro del mundo de la VR. Mi enhorabuena a los chicos de Vinci Games porque han creado un gran juego, un título que yo creo que va a tener mucho futuro dentro del mundo de la VR. Y bueno, pues les animo a que sigan mejorando el juego con alguna sugerencia como yo le he hecho, que por ejemplo introduzcan subtítulos al castellano al menos, para que en el modo campaña nos podamos enterar mejor de lo que nos dicen los distintos personajes. Y incluso podríamos ir más allá, incluso dar la posibilidad, yo no he llegado tan lejos para saberlo, pero dar la posibilidad de jugar una vez que superemos esa campaña, digamos así, a nivel de calle, pues podamos jugar en grandes campos como el Madison Square Garden, etcétera. Entiendo que esto requerirá ciertas licencias y demás que a lo mejor sus creadores no se pueden permitir, pero quizá aunque no tengan nombres rimbombantes o conocidos, pues sería chulo que cuando ya avanzáramos en la campaña pudiéramos jugar en grandes campos y demás, y sentir esa inmersión también del gran público. Pero bueno, estas son sugerencias que le hago a los chicos de Vinci Games y que ellos ya determinarán si se puede, no se puede o lo que sea. En todo caso, el juego tal como está es súper recomendable, disfrutable a tope, muy jugable, muy adictivo, y no puedo decir más que otra cosa que lo compréis sin duda alguna, porque vais a tener una experiencia súper chula. Y además la sensación, por ejemplo para mí, de machacar la canasta en distintas formas y demás, que nunca pensaba que lo podía haber hecho, pues gracias a la VR y a los chicos de Vinci Games lo he podido hacer. Así que no perdéis la oportunidad y os dejo ese Black Top Hops para que luego le echéis un vistazo tanto en su versión Quest como PSVR. Y nada más, ReverQuest maníacos, os espero en nuevos vídeos próximamente aquí en el canal. Como siempre, no olvidéis dejar vuestro me gusta, no dejad vuestro comentario sobre todo lo que hemos visto en este vídeo, y sobre todo, si no os habéis suscrito ya, suscribíos, y así formáis parte de nuestra gran comunidad y no os perdéis los contenidos que vengan en el futuro, que serán seguro muchos e interesantes. Nos vemos pronto, ReverQuest maníacos, pasadlo bien y pasad muy buen día. Chao, chao.